Muy buenas noches. Saludo cordial a nuestro querido presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria de Ingeniería, Higiene y Seguridad Industrial. En este primer evento que he sido invitado, augurándole pues el mejor de los éxitos en su gestión y reiterándole nuestro compromiso de poder ayudarlo como colega de la Orden e ingeniero sanitario, ¿no? Gracias por hacernos partícipe de este conversatorio que nos da la oportunidad de un poco relatar cuál ha sido este proceso de propuesta de modificación de la norma IS 20 en el artículo específico de dotaciones. Este es un recuento de todas las normas preexistentes hasta esta propuesta. La verdad que no he encontrado, y de pronto Jorge Abinagorta nos puede dar alguna referencia de dónde nació esta norma IS 010, porque la primera referencia que existe es la de la Resolución Suprema 123/69, que aprobó el proyecto de nuevo Reglamento Nacional de Construcciones. Seguramente ese reglamento, en su título 10 de Instalaciones Sanitarias Interiores, ha tomado como referencia una norma anterior, pero desafortunadamente no la hemos encontrado. Y era importante poder tener esa referencia porque queríamos saber cuál fue el origen de estas dotaciones que son particularmente raras a nivel mundial, pero que bueno, gracias a Dios, con el concurso de nuestros colegas del Ministerio de Vivienda, estamos procurando modificar. En marzo del 2022, CAPECO, ADI Perú y ACI iniciaron la formulación de la propuesta de modificación de 3 artículos de la norma IS 010 y que finalmente presentamos formalmente al Ministerio de Vivienda, a la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, y bueno, desde esa fecha, 13 de julio de 2022, hemos hecho una serie de presentaciones. La inestabilidad política obviamente nos obligó a presentar esto nuevamente a varios ministros, viceministros y directores, pero enhorabuena, el año pasado se creó una comisión que finalmente concluye con la propuesta. Nosotros en julio de 2022 presentamos la propuesta de modificación de dotación, almacenamiento y los sistemas de elevación en viviendas unifamiliares y edificios multifamiliares. El problema es de que desde el año 70, según esta referencia bibliográfica, y es decir, con conceptos que ya tienen más de medio siglo, ¿no es cierto?, no hacen ninguna correlación con las nuevas políticas que tenemos en el país, que van desde la seguridad hídrica, la eficiencia energética, la eficiencia hídrica, el Código Técnico de Construcción Sostenible, los criterios de mitigación y adaptación al cambio climático. O sea, todo esto obviamente no está incorporado en los criterios de diseño de la norma, ¿no? Y por eso nuestra preocupación por hacer la propuesta. En la norma vigente, las dotaciones, extrañamente, están de acuerdo al área total del lote donde se va a construir la vivienda. Es decir, se le asigna más dotación cuanto mayor es el área del terreno. Y en el caso de vivienda, bueno, y si aceptamos, por ejemplo, haciendo un ejercicio muy simple de una casa de 200 metros cuadrados, tendría una dotación de 1.500 litros por día, lo que equivale a una dotación de 250 litros por persona a día si es que en esta casa vivieran 6 personas, ¿no? Y en esta curva podemos ver que la dotación es creciente en función al área en metros cuadrados para el mismo número de habitantes, ¿no? Es decir, estamos
premiando a quien tiene más área. Esto obviamente no hace sentido con un criterio de ahorro, de racionalidad en el uso del agua. El promedio de Lima metropolitana es de 3.83 habitantes por vivienda, ¿no? Siendo el más alto el de Villa El Salvador, de 4.69, y con estos valores, y para una vivienda de 200 metros cuadrados, la dotación per cápita equivalente sería de 391 litros por persona día para Lima metropolitana y de 319 litros por persona día para Villa El Salvador. Entonces, con este sobredimensionamiento es que los proyectos inmobiliarios, cuando van a solicitar una factibilidad de servicio ante SEDAPAL, entonces SEDAPAL dice, oye, esto es mucha agua, mi sistema no tiene capacidad para poder atender esta demanda, y finalmente niegan la factibilidad de servicio. Tenemos una gran cantidad de proyectos inmobiliarios que no logran, ¿no es cierto?, la factibilidad de servicio porque el sistema no está preparado con base a estos cálculos. Y en el caso de edificios multifamiliares, la dotación, extrañamente también, está en función al número de dormitorios. O sea, departamentos con más dormitorios tienen mayor dotación, ¿no? Y esto hace que, por ejemplo, un departamento de 3 dormitorios tenga una dotación por departamento de 1.200 litros por departamento. Entonces, en función al número de personas que vivan en ese departamento, la dotación puede ser tan alta como 300, 400 litros por persona día, ¿no? Que es lo que se muestra, por ejemplo, en esta curva. Se asume que en el dormitorio principal viven 2 personas y una persona por dormitorio adicional. Entonces tenemos dotaciones equivalentes que varían entre 250 a 300 litros por persona a día. También recordar que la norma OS 100, que son las consideraciones básicas para el diseño de infraestructura sanitaria, tenemos dotaciones también para poder diseñar nuestras redes de abastecimiento de agua potable, que están en función al clima. Y nótese que las dotaciones que están expresadas en esta norma son dramáticamente más bajas que las equivalentes en la aplicación de la norma IS 010, ¿no? Entonces, nosotros diseñamos las redes de agua potable con los criterios de la norma OS 100 y las edificaciones, las instalaciones sanitarias interiores con la norma IS 010. En la norma OS 100, las dotaciones incluyen las pérdidas físicas en el sistema. Entonces, lo que está ocurriendo es que mientras en la norma OS 100 diseñamos las redes de abastecimiento de agua para la ciudad con dotaciones que varían entre 180 litros persona día, 200 para climas templados o cálidos, y en el caso de viviendas multifamiliares de menos de 90 metros cuadrados, incluso la dotación baja a 120 litros persona día en climas fríos y 150 litros persona día en climas cálidos, ¿no? En cambio, tal como hemos verificado, la dotación mínima en la aplicación de la norma IS 010 es 250 litros persona día, independientemente del área del lote de vivienda, ¿no?, para un referente de 6 habitantes por vivienda. Entonces, esta situación es la que tenemos ahora con la norma vigente, en donde le exigimos a la edificación lo que no está disponible en la red pública de abastecimiento de agua. Entonces, esta distorsión ciertamente la tenemos que corregir, y para poder corregirla, nosotros hicimos una evaluación de consumos de la base de datos comercial de SEDAPAL, años 2019, 20 y 2021. Nótese que incluimos el año en donde estuvimos confinados por el tema del COVID, y bueno, que esperábamos también que ocurran consumos atípicos, pero encontramos, ¿no es cierto?, que los consumos, el máximo en la gerencia de Servicios Sur,
que incluyen pues las zonas de Miraflores, San Isidro, llegaba en promedio a 180 litros por persona día. Consumo, ¿no? Se hizo lo mismo para ciudades del país, y nótese que los consumos medidos per cápita en distintas ciudades estaban entre 66 y 121 litros por persona día. Consumo. También revisamos información de proyectos inmobiliarios de nuestros agremiados. Este es el caso del conjunto habitacional Las Lomas en el sitio de Rímac, y los consumos llegaban hasta 120 litros persona día. Otro proyecto, Los Nogales en el Agustino, entre 51 y 74 litros por persona día. Y estos consumos incluso están por debajo de los consumos promedio del centro de servicios al que pertenece el Agustino. Otro proyecto en Arequipa, Las Lomas de la Alameda, en Arequipa, bueno, por ahí un dato que se disparó del promedio de 202, pero la mayoría difícilmente supera los 150 litros persona día. El promedio, 69 litros persona día. Entonces, nuevamente, nuestra norma está en función a área de lote, número de dormitorios. Y lo que ocurre en el resto del mundo es que la dotación está en función al número de habitantes por vivienda o departamento. Y hay algunos ejemplos. En el caso de España, para vivienda la dotación es de mínimo 75, y para estratos socioeconómicos elevados 150 litros persona día. Y para el caso de edificios de departamentos multifamiliares, 100 litros por persona por día. En el caso boliviano, ellos están con dotaciones distintas en función a la altitud. 100 litros por persona día y 150 para los llanos. En el Ecuador sí tiene unas dotaciones mayores, en el caso colombiano también. En el caso chileno, para proyectos de vivienda social, 70 litros por persona y por día. Y en los edificios de departamentos, en función también a su ubicación, estos varían entre 80 a 450 litros por persona día. Casas habitación, lo mismo, que sería el equivalente a las viviendas unifamiliares, entre 80 a 450. Y ahí tienen la referencia de las normas. Entonces, con este análisis de consumos y de normatividad comparada, es que nosotros propusimos en julio del 2022 aplicar las siguientes dotaciones. Ciudades metropolitanas con más de 1 millón de habitantes, una dotación de 150 litros persona día. Otras ciudades urbanas, 100. Vivienda social, 70. Pequeñas ciudades, 70. Y para vivienda rural, 70. Déjenme decirles que en el caso de nuestra norma no existe, ¿no es cierto?, en algún reglamento una dotación para vivienda rural, ¿no? Y creímos oportuno también proponer un valor. Pero bien, luego de algunos años de frustración creciente, se nombró mediante resolución ministerial 269-2024 Vivienda, un grupo de trabajo sectorial. Esto seguramente lo va a relatar en mayor detalle el ingeniero Abel Bellido de la Dirección de Saneamiento, pero creímos que fue un análisis bastante concienzudo, porque se hizo un análisis de consumos con medidores, ¿no?, con lecturas reales de medidores en el ámbito de empresas prestadoras de servicio a nivel nacional. Se tomó en consideración también la continuidad del servicio. Obviamente tenían que ser localidades con una alta continuidad de servicio, porque cuando tenemos horas de servicio, 2 horas, 4 horas, aun cuando tengan micromedidor, eso no da información adecuada. Y valoramos que la Dirección General de Políticas de Regulación de
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda haya procesado 110 millones de datos de consumo. Entonces es un número, creo, una muestra bastante significativa y que como resultado de ello es la propuesta presentada en esta resolución ministerial 055 de este año para su discusión pública, en donde para la zona climática cálida 169 litros persona día, templado 155 y frío 129. Estos valores, por supuesto, están un poco más arriba de la expectativa que teníamos como CAPECO, pero creemos que es un avance muy significativo en poder, ¿no es cierto?, hacer sentido nuestra norma con el contexto actual de cuál es el comportamiento ahora de la población respecto a la vivienda, donde hay mucha vivienda dormitorio, las personas están más en el día en sus centros laborales, centros de estudios, por lo tanto los patrones de consumo han cambiado dramáticamente en las últimas décadas y que también haga sentido con la situación nacional en donde más del 60% de la población del país vive en la pendiente del Pacífico, en donde apenas tenemos el 2% del recurso hídrico del país. Entonces es una situación en que tenemos también que adaptarnos a las condiciones de seguridad hídrica y de adaptación al cambio climático. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al ingeniero Guillermo León. Continuando con el ciclo de conversatorio, invitamos al ingeniero sanitario Abel Bellido, quien en representación de la Dirección de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, va a hacer uso de la palabra. Bienvenido, ingeniero. Fuertes palmas. Buenas noches con todos. Quien les habla es el ingeniero Abel Bellido Torres, ingeniero sanitario. Mucho gusto de estar en esta reunión. Mucho gusto también de que a partir de repente de esta oportunidad sirva para estrechar aún más esos lazos entre el quehacer del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el capítulo, ¿no? Entonces estamos con toda la predisposición, reciban los saludos de nuestros directores. Quienes estamos aquí presentes es quien habla junto con el equipo, parte del equipo técnico, está el economista Alex Adanaque y está el ingeniero Kevin Villanueva, quienes forman parte también de la Dirección de Saneamiento y del equipo que hemos venido llevando adelante este grupo de trabajo sectorial, como lo señaló el ingeniero Guillermo León, que es el que ha venido conduciendo y llevado, creo, a buen puerto esta propuesta que vamos a ver a continuación y que ya fue adelantada, ¿no? Entonces, como se nos ha comentado, la actual norma vigente IS 010 plantea para viviendas unifamiliares, dotaciones por área, y para edificaciones multifamiliares, dotaciones por número de dormitorios por departamento. Haciendo el cálculo, aquí he extraído solamente parte de esta tabla que se presenta en la norma vigente para destacar de que como mínimo, haciendo el cálculo respectivo, asumiendo, por ejemplo, en el caso de viviendas unifamiliares, una densidad de 6 habitantes por vivienda, sale que la dotación mínima entonces para lotes entre 91 y 200 metros cuadrados resulta ser de 250 litros por persona por día. Sin embargo, si vemos las estadísticas, lo que dice la encuesta nacional de hogares, habla de alrededor de 3.3, 3.5, 3.8 personas, digamos, por
por vivienda, ese es el promedio. Entonces, si no tomamos esos 6 habitantes por vivienda, si no hablamos de esas, lo que nos dice la encuesta nacional de hogares, vemos que entonces no es solo 250, y si además hablamos del tamaño del lote que se incrementa, llegamos pues a dotaciones elevadas, ¿no? Igualmente el mismo caso para las edificaciones multifamiliares. Entonces nos encontramos frente a unas dotaciones actuales vigentes planteadas por la norma IS 010 que resultan ser elevadas. Esto como impacta, ¿no? Contribuye al agotamiento de los recursos hídricos, contribuye a la escasez en zonas afectadas por el cambio climático y además hay otro aspecto. Ya nos señalaba el ingeniero Guillermo León ese historial de desde dónde parte o nace, digamos, esta norma IS 010 vemos de que, hablando específicamente del Reglamento Nacional de Edificaciones, desde el año 2006, en el cual se plantea pues, y se aprueba un conjunto de normas, incluida esta que nos trae aquí a la reunión, vemos que no ha habido, hablando de dotaciones, ninguna modificación, actualización. Creo que en el año 2012 es que se lleva a cabo una actualización o modificación del numeral 6.5, que es el de ventilación, ¿no? Del sistema de desagüe. Pero hablando de dotaciones, no ha habido desde la creación de este Reglamento Nacional de Edificaciones ninguna actualización, ¿no? Entonces, ese es, digamos, en resumen, la problemática a la cual nos enfrentamos. Frente a ello, desde la Dirección de Saneamiento, que pertenece a la Dirección General de Políticas y Regulación del Ministerio de Vivienda, y por lo tanto la llamada a llevar adelante el proceso de actualización normativo, ¿no? Es que se creó un grupo de trabajo el año pasado, recién en el mes de agosto, se crea un grupo de trabajo sectorial. Entiéndase sectorial porque participan aquí un grupo de instituciones que están directamente, digamos, vinculadas al sector. Sabemos que en la actualidad el CEPLAN viene solicitando de que las intervenciones, llámese planes, políticas, normas, etcétera, sean elaboradas, formuladas con un carácter multisectorial. Sin embargo, en este caso estamos todavía en una norma técnica que atañe directamente al sector. Es así entonces que se crea este grupo de trabajo sectorial, el cual empezó a trabajar. Vimos de que era necesario ampliar su vigencia, ya que nos quedó un poco corto el tiempo por el amplio debate y discusión que hubo al interior del grupo, ampliándose esta vigencia hasta el mes de enero del presente año, ¿no? Este grupo de trabajo sectorial estuvo compuesto por la Dirección General de Políticas y Regulación con un representante y presidiendo la Dirección General de Políticas este grupo de trabajo, siendo la Secretaría Técnica la Dirección de Saneamiento, al cual, como señalé, estamos aquí presentes quien habla y 2 profesionales quienes formamos parte del equipo que llevó adelante esta propuesta de modificación. Conformó el grupo también CAPECO, ADI Perú, el propio Colegio de Ingenieros con un representante allí, la ANEXA y CEDAPAL. Ese fue el grupo entonces que se instaló, como señalé, en el mes de agosto para luego, ante la propuesta inicial presentada por la Dirección de Saneamiento, se produjo todo un conjunto en varias sesiones de debates, de intercambios, de ajustes, para finalmente llegar a esta propuesta que ha sido prepublicada y que es la que, y aquí aprovecho en hacer hincapié en lo siguiente. Esta propuesta ha sido publicada desde el 23 de febrero, ¿no? Y según está establecido, cuando se trabajan estas normas, hay un periodo en el cual se esperan los aportes de todos los interesados, ¿no? Ya el martes culmina este periodo de publicación
y sin embargo a la fecha hemos recibido solamente un comentario de un interesado. Entonces, motivo aquí a todos los presentes y hacemos el gran pedido de que normas como esta, seguro, tienen que ser, no hay norma perfecta, ¿no? ¿De acuerdo? Además, sabemos de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero debemos avanzar y entonces sacar algo que sea lógico, que tenga su sustento y vamos avanzando, ¿no? Entonces, queremos mejorar esta propuesta recibiendo todos los aportes que sean necesarios. Parte de ello, agradecemos nuevamente al capítulo por promover, lanzar este conversatorio, convocarlos a todos ustedes y estamos a la espera de que, por favor, no solo ahora en las intervenciones que puedan haber, sino hasta el día martes estamos a tiempo de recibir todos los aportes que ustedes puedan alcanzarnos, ¿no? Para ello hay un link que se va a quedar aquí para, por favor, desde el capítulo puedan ayudarnos con la difusión correspondiente. Hay un correo electrónico también a través del cual esperamos recibir sus aportes, ¿no? Mediante una matriz sencilla, donde en la primera columna esperamos que se identifique cuál es el artículo literal o numeral y el comentario correspondiente, ¿no? Entonces, ahora quisiera mencionar más bien algunos aspectos muy resumidos de cómo es que hemos llevado adelante la elaboración de esta propuesta, ¿no? Comenzamos con cómo es que se obtuvieron los datos, ¿no? Estos datos se basan en las bases de datos comerciales de las diferentes empresas prestadoras de servicios de saneamiento, ¿no? Y obtenidos a través de fuente oficial SUNAS, ¿no? Entonces, con esta información recibida, se hizo todo un procesamiento, pero para llegar a procesar, primero hubo que descargar estos archivos, descomprimirlos, administrarlos, hacer una programación adecuada, efectuar la limpieza de los datos. Con limpieza nos referimos a aplicar un conjunto de filtros, de criterios sectoriales, como por ejemplo, solo considerar, ¿no?, aquella información que venga de usuarios, digamos, activos, aquellos que cuenten con facturación por lectura o promedio y no consumo asignado, digamos, donde es más difícil de repente después vincular y conocer el consumo de los usuarios. Se pasó también se procedió a retirar consumos atípicos, aquellos que sean de repente o demasiado elevados o demasiado bajos. Incluso al procesar y analizar la data salían algunos resultados como 0 o negativos. Entonces se procedió a hacer esa limpieza para luego quedarnos con solo el conjunto de datos que sea el que permita hacer un análisis adecuado que sustente la propuesta que se está presentando, ¿no? Luego, se ha visto de que hablamos en la norma vigente, de determinar o asignar dotaciones se dijo, viendo el tamaño del lote o por número de dormitorio por departamento. No está considerada ahí la variable, digamos, clima, ¿no?, que en la actualidad, frente a la escasez hídrica, al tema de cambio climático, estamos viendo las consecuencias que hay, entonces donde el clima se presenta como una característica importante, vital, a ser considerada, ¿no? Una de las normas también vinculada al sector y que está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, ya nos habla también de climas, ¿no? Es por eso que haciendo el análisis respectivo, el sustento necesario, es que se introdujo esta variable clima dentro de la propuesta. Y para ello se consideró información oficial existente, digamos, en el país, como es el mapa de clasificación climática del Perú, que habla de un conjunto de 38 climas divididos en 6 caracteres, y a partir de allí, de ese análisis, es que resulta el por qué hablamos de un clima cálido, frío,
¿no? Y templado. El bagaje es mayor, además existen otros tipos de climas, como es el frígido, el semifrígido, ¿no? Sin embargo, al hacer el cruce, hacer la superposición del ámbito de prestación de las empresas prestadoras que existen en el país con el mapa climático, vemos de que, creen ustedes que donde existe un clima frígido, tengamos allí tengamos población, sea ámbito de las empresas prestadoras, pues encontramos que no. Es por ello que nos quedamos con estos, así es como se habla de estos tres tipos de clima, ¿no? Cálido, frío y templado. Entonces, con esa gran cantidad de datos que se ha analizado, hablamos de alrededor de 105 millones de unidades de uso que fueron analizadas en un periodo de 3 años, ¿no? 2021, 22, 23, es que identificamos que tenemos entonces una muestra que consideró para el clima cálido 6 empresas prestadoras, 12 para el frío y 4 para el frío y 12 para el templado, un total de 22 EPS que representan el nivel nacional, digamos, las diferentes realidades del país. Esas son las que fueron analizadas, ¿no? Producto de ello, entonces, es que hablamos entonces de alrededor de 105 millones de datos, 22 empresas prestadoras, 3 caracteres de clima, y durante 3 años, 2021, 22 y 23, es que se procedió ya empleando diferentes análisis, diferentes herramientas. Por ejemplo, esta debe ser conocido por ustedes, esta herramienta, el Stata, entre otros, que permite hacer un buen análisis y de una gran cantidad de datos, es que obtuvimos cuáles son los valores promedio anuales de las dotaciones y por cada tipo de clima, ¿no? Resultando así entonces que para el clima cálido resulta ser esta dotación de 169 litros por persona por día, 155 en el caso del clima templado y 129 en el caso de frío. ¿Por qué no hablar de, en vez de 169, de 170? ¿Por qué no hablar de, en vez de 129, de 130? Esto quisiera contarles aquí un poquito de cómo es que se llega a estas cifras. Esas son las cifras que han salido del análisis de toda esa cantidad de datos. Hicimos un primer ejercicio en alguna de las sesiones con el grupo de trabajo y planteamos ese redondeo al inmediato superior, digamos. Sin embargo, han visto el conjunto de instituciones que son las que forman parte de este grupo de trabajo sectorial y todo aquello que se ha ido trabajando ha tenido que ser aprobado, así es el procedimiento del ministerio cuando elabora una norma. Si no está aprobado por el grupo de trabajo que lleva adelante esto, simplemente no es válido y se regresa a volver a analizar. Ese ida y vuelta es el que ha sido llevado a cabo y estaba por señalarles de que por qué no ese redondeo. Hubo varias observaciones de los presentes del grupo de trabajo donde dicen, mira, me dices que has analizado más de 110 millones de datos, estás abarcando el nivel nacional. Entre otros aspectos, o sea, me estás diciendo que estás empleando una metodología con un análisis tremendo y ahora me vas a venir a las finales a redondear. Entonces te está yendo contra lo matemáticamente, digamos, adecuado, lo estadísticamente adecuado. Entonces, estas cifras han salido de todo ese análisis que se ha efectuado y son representativas, digamos, del nivel nacional, ¿no? Del nivel nacional, de los diferentes climas que existen y la muestra creemos que es bastante buena, representativa, ¿no? Es así como salieron estas cifras, las cuales no son también del todo seguro definitivas. Como señalo, estamos a la espera de sus aportes, sus comentarios y que nos ayuden a poder precisar o mejorar
con una revisión posterior que hagamos luego de recibir todos los aportes que esperamos de ustedes, ¿no? Una de las cuestiones que también salió durante el desarrollo de este grupo de trabajo fue, se decía ya, están planteando ustedes ahora estas dotaciones, pero ¿y cómo determinamos, ¿no? ¿Cómo determinamos el número de habitantes por vivienda? Aquí quiero señalar de que tenemos un Reglamento Nacional de Edificaciones que seguro más de una norma necesita ser actualizada. Sin embargo, las normas comprendidas dentro del reglamento no son islas. Estas deben ser vistas en conjunto, deben vincularse entre ellas, ¿no? Y es allí donde, si hablamos de cómo determinamos entonces el número de habitantes por vivienda, debemos también ver de que tenemos la norma A020 de arquitectura, ¿no? Donde allí establece el número de habitantes por vivienda, el cual nos ayuda a cómo, combinando con esta propuesta que estamos haciendo de dotaciones, ayude a poder luego diseñar y considerar las cifras que necesitamos para avanzar con los diseños, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no? Ven ustedes en una columna qué es lo que tenemos. Se tiene entonces lo actual, la norma que ya hemos señalado. Finalmente, entonces, queda planteada nuestra propuesta como modificar el literal A del subnumeral 2.2 dotaciones, del numeral 2 agua fría, de la norma IS 010, instalaciones sanitarias para edificaciones, del subtítulo 3.3 instalaciones sanitarias, ¿no? De la manera siguiente, ¿no? El literal A quedaría entonces redactado como: las dotaciones de agua para viviendas unifamiliares y los edificios multifamiliares deben contar con una dotación de agua potable según el carácter del clima de la zona en la cual se ubiquen conforme a la siguiente tabla. Y ahí tenemos esa tabla donde señala que por tipo de clima tenemos entonces una dotación de 150 litros por persona por día, 169 para cálido, 155 para templado y 129 para frío. Asimismo, se debe derogar el literal B del subnumeral 2.2 dotaciones del numeral 2 agua fría, ¿no? ¿Y a qué está referido esto? Si vemos la otra columna, en el literal B dice: los edificios multifamiliares deberán tener una dotación, y continúa. Sin embargo, ahora en este literal A de la propuesta, allí se habla de, en conjunto, de viviendas unifamiliares y edificios multifamiliares. Vemos entonces que se ha introducido, ¿no?, el tema de la variable clima, y por otro lado nos quedamos con que dentro de este literal A, allí se habla de dotaciones tanto para viviendas unifamiliares y los edificios multifamiliares, y cómo se va a determinar el número de habitantes o personas por vivienda es combinando con otra norma del Reglamento Nacional de Edificaciones, como es la A020 vivienda que pertenece a arquitectura. Entonces, esta es la propuesta para llegar a, hasta esta propuesta. Ha sido un trabajo, miren, arrancamos agosto, ¿no?, del año pasado, y recién enero es que ya se pudo culminar luego de varias idas y vueltas, de ajustes, ¿no? Hay bastante detalle, ¿no? Hay bastante detalle de cómo se han llevado a cabo los cálculos, las diferentes propuestas que hubieron. Por ejemplo, ahora llegamos a hablar de solo una cifra, ¿no? Una cifra y para cada clima. Sin embargo, en el camino, en algún momento, una de las propuestas fue considerar un rango. Eso también fue debatido, fue observado, digamos, dentro del grupo de trabajo para finalmente llegar a esta propuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que quería presentarles, y para terminar solamente nuevamente motivarlos por favor a que puedan alcanzarnos sus aportes, sus comentarios que permitan
mejorar esta propuesta, ¿no? Y sea realmente adecuada, sirva, contribuya al país, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Abel Bellido. Ingeniero, yo creo que justamente este evento es para que los profesionales y público en general se informe un poco más sobre la norma en modificación. Y les aseguro que después de este evento, muchos de los colegas que están con nosotros y también aquellos que nos están viendo a través de CIP TV van a hacer sus recomendaciones o sugerencias para que al día martes tengan una muy buena cantidad de sugerencias que puedan tener a bien evaluar. Muchas gracias. Entonces, continuando con el ciclo del conversatorio, vamos a presentar al ingeniero sanitario Juan Manuel Cifuentes, quien es docente universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería y también es miembro del Colegio de Ingenieros y especialista en instalaciones sanitarias, a quien recibimos con muy fuertes aplausos, por favor. Un saludo especial para la nueva Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Sanitaria y Higiene y Seguridad Industrial. Un saludo especial a los ponentes que me antecedieron y a todos los presentes. Bueno, voy a hacer dos exposiciones que son complementarias, una respecto al comité técnico, del cual está integrado por mi persona, por el ingeniero Francisco Alvisure, el ingeniero Gustavo Vélez, el ingeniero Alfonso Martínez y el ingeniero Ronel Matos. ¿Cómo lo pasó? Yuri. ¿Cómo te lo pasó? Con flecha no. Bueno, si bien es cierto, hay una propuesta de cambio para la norma, hemos hecho algunos análisis de lo cuales hechos son los resultados, ¿no? Presentamos a la mano izquierda la norma actual y en la mano derecha la modificación a norma propuesta, los valores que ya nos han antecedido. En este caso nos está planteando un cambio de parámetros referentes y valores al consumo per cápita y a la zona climática, ¿no? Según Senami, ¿no?, plantea 3 climas: cálido, árido, templado. Sin embargo, en la información de Senami no refiere el clima árido. De acuerdo a la simplificación de Senami, hay 13 departamentos caen en índices, son imprecisos definir su zona climática. Ya tenemos un problema en cuanto a los resultados obtenidos. La conclusión tenemos acá de que se debe reformular zonas climáticas de modo que se pueda identificar con cualquier departamento. Bueno, en las dotaciones encontradas, ¿no?, tenemos en el punto 1 las dotaciones propuestas. En el cuadro 2, que está resumido en el punto 3, nos dice que de implementarse de inmediato los valores propuestos,
lo estarían desabastecidos los distritos de mayor consumo, que son San Isidro, La Molina y Miraflores y Surco, que están en el orden entre 200 y 242 litros por persona por día. Además, tenemos que tener en cuenta que las dotaciones las utilizamos para calcular el volumen de almacenamiento de las cisternas, ¿no? Lo que constituye la oferta teórica, ¿no? O estadística promedio. En lo que respecta a la situación actual de la norma versus la realidad, a la fecha no se tiene conocimiento de que estos valores de la norma actual hayan afectado negativamente los proyectos de instalaciones sanitarias. Estos valores que presenta la norma actual, ¿no?, se utilizan para definir los volúmenes de almacenamiento. Y sabemos que la demanda es el consumo real que depende de variables distintas, como clima, patrones culturales de uso del agua, tipo de aparato sanitario, presión de salida en cada aparato sanitario. Y lo que tenemos, diferentes aparatos de normas que van presión de salida en metros de columna de agua, desde 2 hasta un fluxómetro de 14 o 18 metros de columna de agua. Entonces, los caudales de salida y consumo del usuario aumentan conforme varía la presión, por lo que la definición de demanda depende de todas las variables referidas anteriormente. Va a haber un impacto de la continuidad del servicio en la capacidad de almacenamiento de la cisterna y o tanque elevado. Si vemos este cuadro, podemos ver la continuidad del servicio de agua potable y lo que respecta al análisis de cloro residual en el Perú. Vemos que podemos encontrar, ¿no?, la continuidad del servicio en todos los departamentos del país con altos porcentajes de deficiencia, ¿no? La fuente es del Plan Nacional de Saneamiento del 2022 al 2016 del Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, la falta de continuidad en todo el país y algunos lugares de Lima es real, ¿no? Hay de 2 a 3 horas, no define una situación nada favorable, que se tornaría más complicada si ahora se disminuye los volúmenes de almacenamiento. Como conclusiones, tenemos que la demanda de agua definirá la oferta y esta la capacidad de almacenamiento, ¿no? La definición de demanda o consumo debe fijarse en términos de consumos reales, singulares para cada lugar o un grupo de lugares con características similares. Los estudios de demanda o consumo deben considerar variables como clima en todo su agrupamiento, datos estadísticos de consumo de lectura de medidores, contrastados lógicamente con el número de personas que permitan definir los consumos per cápita, aplicando la metodología de investigación pertinente. Pero la demanda de agua se puede disminuir con educación sanitaria, uso de aparatos y griferías de bajo consumo y regulación de presiones tendientes a lograr 2 metros de columna de agua en la salida de los aparatos sanitarios. Con esta presión consigue un caudal de 0.2 litros por segundo, suficiente para los aparatos sanitarios utilizados en las viviendas, excepto los de válvulas plus o fluxómetro, que ocasionalmente se puede utilizar en zonas de uso público de los edificios multifamiliares. Hay que complementar la norma IS 010 de modo de lograr lo indicado en el ítem 4.2. En cuanto al comité técnico de la norma de instalaciones sanitarias, propongo que
al comité el carácter de permanente para hacer una revisión de la norma IS 010 y que el capítulo de Ingeniería Sanitaria coordine con los ingenieros sanitarios especialistas en instalaciones sanitarias de proyectos, obras y supervisión y revisión de proyectos en el área de ejercicio profesional, tanto del sector privado, estatales y académicos. Bueno, hay otras consideraciones que se han tenido en cuenta, como primer punto sobre los análisis de consumo y la información de CEAPAL. La información presentada es antigua, hasta el año 2021, a la fecha que se incrementó la población en cada vivienda unifamiliar en edificios multifamiliares, así como el incremento de la temperatura debido al cambio climático origina un incremento considerable del consumo de agua, ¿no? Estos años donde se ha realizado, tomado estos datos, es en tiempo de prepandemia y pandemia. En cuanto al análisis del subnumeral 2.2 dotaciones, este análisis no corresponde a las dotaciones de agua potable en edificaciones, para sistemas de abastecimiento de agua. En edificaciones debe considerarse por número de dormitorios por departamento, como contempla la norma anterior. En cuanto a aportes de casuística, el condominio Sol de Icahuica se encuentra en estado de consolidación. Existen departamentos vacíos, aproximadamente un 20%. A la fecha tomaron la información cuando estaba un 40% habitado. Por lo tanto, la información considerada no es confiable. Además, existen departamentos donde viven hasta 8 personas, casos de extranjeros. En la actualidad recién está casi terminando su consolidación este condominio. Además existen otros condominios en consolidación, por lo tanto consideramos que los datos considerados o asumidos no son representativos. No considera en las ciudades metropolitanas, en departamento hay 2 y 3 dormitorios, no viven 3 o 4 personas como hace suponer. Generalmente viven de 4 a 6 personas, ¿no? En muchos casos de los edificios multifamiliares se presenta situaciones de tuburización también, a pesar de que son edificios nuevos, ¿no? En épocas de verano se incrementa el calor y por lo tanto el uso del agua va a aumentar el número de usos de las duchas. Bueno, sobre consumo en proyectos de vivienda, consideramos que la información de consumo presentada corresponde a conjuntos habitacionales que para la fecha de obtención de la información, año 2021, no han sido habitados en su totalidad. A la fecha se incrementó la población. A partir del año 2024 recién se encuentran habitados en un 90 a 95% todos los departamentos. Sobre el consumo en proyectos de vivienda. Considera que en las ciudades metropolitanas, en departamentos de 2 y 3 dormitorios viven 3 o 4. Y hemos dicho que eso es lo que hace suponer, generalmente viven de 4 a 6 personas. En épocas de verano se incrementa el calor y por lo tanto el uso del agua, al aumentar el número de usos de la ducha. El uso del agua en otras ciudades urbanas del país es similar a las áreas metropolitanas. El hecho de vivir en un multifamiliar no quiere decir que el usuario
cambiará sus costumbres de vida, que podríamos bajar la dotación para que consuma menos agua. Eso va a ser irreal. Esto obliga a las instituciones involucradas a realizar campañas de sensibilización y de educación sanitaria para darle sostenibilidad a estos edificios en el cuidado y ahorro del agua. En cuanto a análisis de consumo sin continuidad para la propuesta de modificación, para analizar los datos de consumo debe considerarse los meses con mayor temperatura, enero, febrero, marzo, que es donde hay mayor consumo. De 4 años cuyos datos se presentan en la tabla, según el cuadro presentado en la propuesta de modificación, el promedio es de 165.50 litros por día, valor que no aparece en el cuadro del párrafo 2.2 C ítem de la propuesta de modificación, valor que aún sigue siendo insuficiente y no ha sido sustentado con un estudio pertinente para determinar las adaptaciones en las edificaciones multifamiliares. La dotación per cápita se debe considerar la que debe ser la que sucede en el periodo más desfavorable, que es en verano, en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Para viviendas de un área de mayor de 200 metros, se debe considerar como un mínimo 6 habitantes. En este caso tenemos una dotación diaria mayor, lógicamente. En la actualidad, y desde hace muchos años atrás, generalmente en lotes de 120 a 200 metros cuadrados, sin importar el área, ¿no?, se proyectan viviendas de 4 o 5 dormitorios, ¿no? Consideramos que para calcular la dotación por departamento debe estar en función del número de dormitorios y no por el número de habitantes, como plantea la modificatoria. Las dotaciones de agua en edificaciones puede calcularse considerando varios factores de uso simultáneo, como son número de personas, padres, hijos y otros habitantes, tipo y cantidad de aparatos sanitarios, de fluxómetro, de descarga reducida, de tanque de descarga reducida, tipo de grifería ahorradora, número de usos del aparato por día, condiciones de presión y existencia de mascotas, que en la actualidad un buen porcentaje de habitantes de los edificios multifamiliares son mascotas, sean perros o gatos, que también consumen agua en cuanto a su alimentación y a su higiene, que es semanal. También tenemos que tener en cuenta que hay algunos multifamiliares que pueden usar tina en lugar de ducha, en situaciones, en distritos de mejores condiciones económicas. En cuanto a la dotación de agua para riego, debe ser lo que manda el reglamento, sin importar 2 litros por metro cuadrado, sin importar el valor del área ni el sistema de riego. Para áreas menores a 100 metros cuadrados no debe almacenarse para no incrementar el volumen de la cisterna. El riego no es necesariamente todos los días, pero en el caso de que haya volúmenes de agua considerables por extensas áreas de riego, sí tendrá que usarse riego tecnificado, pero no con agua potable, sino con agua gris tratada. Pero para ello se tendrán que proyectar una cisterna de agua para riego que incluya un sistema de bombeo o un sistema de pretratamiento. Concluimos que frente a esta realidad, el almacenamiento de agua es imprescindible y está en función de la demanda de agua, del usuario de la edificación. Variable, lógicamente, entre pisos ecológicos, climas, costumbres, demanda que tiene que satisfacer las necesidades de cada persona en beneficio de su alimentación, higiene y salud. La demanda de agua no está totalmente vinculada a la oferta de agua o la dotación asignada.
La modificatoria carece de sustento estadístico, no se determina tamaño de muestra ni método estadístico empleado. Se indica que las dotaciones indicadas en la norma IS 010 sanitaria no son compatibles con la norma 0100, consideraciones básicas del diseño de infraestructura sanitaria, pero ambas normas son de aplicación de ámbitos distintos. Con la primera se define las dotaciones para habilitaciones urbanas y con la segunda se define unidades de abastecimiento y de almacenamiento dentro del lote y de la edificación, cualquiera que fuera su uso. No se hace precisión tampoco si se tomó en cuenta viviendas unifamiliares y multifamiliares para el análisis. En el caso de un terremoto, las nuevas edificaciones que se diseñarían con los parámetros de esta modificatoria, ¿no?, con parámetros mínimos que le plantea en esta modificación del Ministerio de Vivienda, sean edificios multifamiliares y viviendas, se quedarían sin agua por tener una cisterna de poca capacidad para almacenamiento de agua potable. Por lo tanto, se considera la propuesta inconsistente e inaceptable por falta de mayor estudio. La propuesta de modificación del subnumeral 2.2, dotaciones, del numeral 2, agua fría, de la norma I-010, instalaciones sanitarias para edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones. Generaríamos un problema de desabastecimiento en lugar de dar una solución acertada. Se recomienda realizar o hacer una revisión y sustento técnico de la propuesta de modificación del subnumeral 2.2, dotaciones, del numeral 2, agua fría, de la norma técnica IS 010, instalaciones sanitarias para edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones, antes de su aprobación, debido a los problemas de almacenamiento que generará y los problemas de salud en las personas asociadas a la falta de agua. Reducir las dotaciones de agua, tal como plantea la propuesta de modificatoria, ocasionará deficiencias en el servicio de abastecimiento de agua al interior de la edificación, debido a la capacidad menor de almacenamiento en tanques elevados, en cisternas, lo cual traerá problemas de salud como incremento de enfermedades diarreicas, desnutrición, anemia, dificultad de limpieza de viviendas, dificultad de evacuación de desagües domésticos, malos olores, afecciones a la piel como dermatitis, entre otros. Se recomienda realizar un análisis más exhaustivo. Se recomienda realizar un estudio para actualizar esta norma en convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú, a través del capítulo de Ingeniería Sanitaria, Higiene y Seguridad Industrial, y en convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, a través de la Facultad de Ingeniería Ambiental, Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria, donde pueda inclusive ser tema de tesis, ¿no?, donde el Ministerio de Vivienda podría participar en el desarrollo del estudio y también financiarlo.
Se muestra un ejemplo de cálculo para determinar la dotación dentro de la edificación. Un ejemplo muy sencillo que nos permite calcular rápidamente la dotación que deberíamos asignar, en este caso para un departamento de 2 dormitorios. En este ejemplo que hemos hecho de cálculo, calculamos el consumo real por aparato. Consideramos la ducha, el consumo por cada uso, que está entre 20 y 25 litros, según la Organización Mundial de la Salud, considera 20 litros por minuto. Estamos considerando un baño de 3.5 minutos, nos daría 70 litros. Número de usos por persona, 2 veces por día, lo que nos da un total de 140 litros. En cuanto al lavatorio, el consumo por cada uso está entre 2 y 3 litros, ¿no? Según muestreo, estamos considerando 2 litros. Número de usos, 3 veces al día. Tenemos 6 litros. En cuanto al inodoro, estamos considerando inodoros de descarga reducida. Inodoro cuyo tanque tiene 4.8 litros, que es 4.8 litros por descarga. El consumo por cada uso, ¿no? 4.8 litros de descarga reducida, según muestreo, ¿no? Asumiendo el volumen es variable dependiendo del flotado, consideramos 5 litros, número de usos 4 veces diario, total 20 litros. 4 usos diarios del inodoro, no es que el inodoro no solamente sirve para defecar, sirve para miccionar. Entonces, como no es un urinario, cuando entran al inodoro van a producirse la descarga, igual va a consumir 5 litros, ¿no? De ahí la razón de que nos sale 20 litros. El lavadero de consumo de cocina, tenemos un consumo diario de 25 litros en lavado de ollas, platos y utensilios. Un consumo de cocción de alimentos de 5 litros, ¿no? Bueno, acá hay un error, eran 10. Nos da un consumo por persona diario de 35 litros. Estamos considerando 5 habitantes, nos da 7 litros por persona por día. En cuanto al lavadero de ropa, hacemos un uso mínimo, que es 4 litros. Número de usos, 2 diarios. Nos sale 8 litros, entre 5 personas, 0.40 litros. En cuanto a la lavadora, consumo por cada uso, por cada lavada, estamos considerando 60 litros cada 3 días. O sea, se va a lavar cada 3 días la ropa en una lavadora de 7.5 kilogramos. Según muestreo, ¿no? 20 litros para 5 habitantes nos sale por persona 4 litros. Número de usos, 1 por día, son 4 litros. Higiene de la mascota, si tiene una higiene semanal, son 10 litros, lo que equivale a 1.42 litros por día. Hemos considerado un pequeño porcentaje de fugas, que es 1.3 litros, ¿no? Lo que sucede es que cuando funciona en los edificios multifamiliares, mayormente ahora se estila usar bombas de presión constante y velocidad variable, ¿no? Pero como son equipos presurizados, presionan toda la red y todas las válvulas no son de la misma calidad, entonces a los 2 o 3 meses de uso ya las
válvulas comienza a presentar goteo, igual que en los inodoros, ¿no? Por eso hemos considerado 1.3 litros diarios. En este ejemplo, nos sale una dotación diaria de 180 litros por persona por día, ¿no? Si vamos al cuadro, tendríamos para un dormitorio, viven 2 personas, son 360 litros. En un departamento de 2 dormitorios pueden vivir entre 4 o 5 personas. Tenemos 900 litros. En el dormitorio en el departamento de 3 dormitorios, consideramos 6 personas, lo que nos sale 1080. Y para 4 dormitorios nos saldría 1440. Eso es lo que hemos querido presentar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al ingeniero Cifuentes Urtecho. Siguiendo con el conversatorio, un pequeño análisis de lo expuesto en esta tercera ponencia. Al inicio, uno de los colegas indicó de que estamos discutiendo, analizando una norma técnica sectorial que le compete al Ministerio de Vivienda, ¿no? Pero déjenme decirles, amigos, colegas, que realmente lo que estamos discutiendo el día de hoy es la forma como se van a construir las edificaciones en el Perú desde esta modificación. ¿Por qué? Porque si hacemos una modificación de la dotación del agua, que es la cantidad de agua que se asigna por cada vivienda, por cada persona que va a ocupar la vivienda, o por cada dormitorio que se va a construir en un edificio, en un departamento, si modificamos la dotación, estamos modificando varias cosas. Estamos modificando, como lo dijo el ingeniero Cifuentes, el almacenamiento del edificio. Cisternas que van en el sótano y la mayoría de los edificios todavía tienen tanques elevados. Y también posiblemente se van a modificar los diámetros de las tuberías o el diámetro de la tubería que va a conectar con la red que tenemos que conectarnos, como en Lima, por ejemplo, con Sedapal. Y esto también incluye, si bajamos, por ejemplo, las dotaciones, el tamaño del tanque elevado, el tamaño de la cisterna, también van a bajar en tamaño. Y si bajan esos tamaños, también va a modificar el diseño estructural de la vivienda, la parte de ingeniería civil, porque ya no es el mismo peso para el cual se está diseñando el edificio. Entonces, acá queremos hacer una reflexión desde el Colegio de Ingenieros. Cuando se forma el comité, el grupo de trabajo que analiza la norma, se convoca a 8 representantes en este grupo de trabajo que ha traído la norma el día de hoy, esta modificación. De los 8 representantes, 2 representantes, o sea, 2 personas que participaron en el grupo de trabajo, son representantes del Ministerio de Vivienda, 2. 3 representantes son de las inmobiliarias, Capeco, ADIS y ACI, ya van 5. Se le invita al Colegio de Ingenieros con un representante, ya van 6. Se invita a un representante de las EPS, ya van 7. Y se invita a Sedapal. Pero aquí una segunda reflexión. Antes, cuando se hacía una modificación de la norma, Reglamento Nacional de Edificaciones, se hacía un comité técnico, normativo. Y quienes integraban el comité técnico normativo, se tenía todo el cuidado del mundo, el ministerio cuando los convocaba, que sean personas especialistas en la materia en la que se está trabajando. ¿Por qué? Porque estás trabajando la modificación de una norma donde estás haciendo norma que va a servir para diseñar las instalaciones sanitarias de un edificio, de una vivienda. Entonces, ¿quiénes son los llamados como especialistas para participar en este grupo de trabajo?
¿Son los ingenieros sanitarios? Sí, pero son los ingenieros sanitarios que se han dedicado, que se han especializado en instalaciones interiores sanitarias, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado siempre cuando se hacen estos grupos de trabajo para que las personas más expertas en el tema sean aquellos que tengan que intervenir en estos análisis. A nosotros un poco nos llamó la atención porque el representante en este grupo de trabajo de 8 por el Colegio de Ingenieros fue un ingeniero sanitario de la anterior junta directiva del capítulo, ¿no? Del ingeniero Ernesto Vidal. Y de las reuniones que nosotros hemos tenido en la gestión anterior, nos habían indicado el ingeniero Ernesto Vidal que su posición técnica como especialista, porque él es un especialista en instalaciones interiores, en edificaciones, no había sido tomado en cuenta por los otros 7 miembros del grupo de trabajo. Entonces nosotros como nueva directiva decimos, bueno, acá lo mínimo que podemos hacer es invitarlos a todos, ¿no? A todos los que han intervenido en esta propuesta de modificación. Por eso es que está con nosotros representantes del Ministerio de Vivienda, está con nosotros representantes de Capeco y está con nosotros representantes del Colegio de Ingenieros de la nueva gestión. Entonces, este es un tema que yo llamo a la reflexión para que se pueda analizar mejor la norma que se quiere proponer. Y yo les pongo un ejemplo. Miren ustedes, en el 2014 se cambió la norma sismo resistente en el Perú, ¿no? Después seguramente de algunos catástrofes en algunos movimientos sísmicos y terremotos. Si usted compra un departamento después del 2014, 2015, 2016, usted está comprando un departamento con unos criterios de diseño mucho mejores que aquellos departamentos que se construyeron antes del 2014, porque la norma técnica era otra. Ahora se exige mayor factor de seguridad cuando se construye una edificación en los temas que tienen que ver con estructuras. Y aquí quizás va a pasar al revés. ¿Y por qué digo al revés? Porque por lo general cuando modificamos la norma, la modificamos para hacer mayores factores de seguridad, ¿no? Aquí se pretende modificar la norma para pasar de una dotación A, que era mayor, a una dotación B, que ahora es menor. Se va a asignar menor cantidad de agua por persona, o lo que sea su equivalente en el departamento, y por lo tanto se va a construir con menor capacidad de uso de la vivienda. Pero cuando construimos viviendas, y lo escuché de su presentación, ingeniero Cifuentes, se debe diseñar con consumo, sí, pero con los consumos más desfavorables. ¿Qué quiere decir el consumo más desfavorable? Que yo me tengo que poner como diseñador de instalaciones sanitarias en la peor situación. En época de verano, cuando los 5 o 6 ocupantes de la vivienda en ese momento están, y la mayor cantidad de ellos están haciendo el uso, digamos, masivo de las instalaciones sanitarias. Porque la instalación sanitaria de un edificio debe de responder a ese factor más desfavorable y no solamente al consumo promedio que me pueden sacar los cálculos cuando yo agarro la data y digo el promedio de consumo que me da Sedapal en San Isidro es 180 o 190, ¿no? Entonces, esos criterios, creo yo, que deberían de ser puestos en consideración del grupo de trabajo que ha hecho esta modificación, y desde acá los llamamos a la reflexión, porque necesitamos que las normas en el Perú salgan bien revisadas, salgan bien estudiadas por especialistas, para que cada día tengamos viviendas más dignas, viviendas que presten las garantías, porque si no lo que va a pasar acá es que las viviendas construidas hasta el 2024 van a costar más que las viviendas construidas después del 2025 para adelante. Y yo voy a querer comprarme una vivienda antigua porque tiene instalaciones mejor dimensionadas que las que posiblemente se construyan a futuro, porque van a ser quizás con menores capacidades para las personas, con menor cantidad de agua. Bueno, hecho este primer análisis, yo quiero presentar e invitar al licenciado Fernando Olivera Vega, es congresista de la República. Él es
hijo de un ingeniero sanitario muy reconocido, el ingeniero Luis Olivera Balmaceda, y también hermano de nuestro querido y ya fallecido ingeniero Humberto Olivera Vega, quien fue presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria, para quien yo pido fuertes aplausos, por favor. Licenciado Fernando Olivera, lo dejo en el uso de la palabra. Sí, puede bajar.